Bien. Comenté con ustedes que el tema para hoy corresponde a movimientos dependientes. En este caso, el movimiento dependiente lo vamos a tener vinculado a lo que corresponde a los sistemas de poleas. Los sistemas de poleas para nosotros son importantes en el ámbito de la ingeniería, ya que estos se emplean para poder manejar una mayor capacidad de carga, principalmente en dispositivos mecánicos, las grúas, ¿sí? Esas famosas ballenas que se les llama, los prefabricados de concreto, con los que construyen, por ejemplo, los puentes, ¿sí? Los pasos a desnivel, están montados con grúas en donde la capacidad de carga aumenta en la medida que nosotros podemos tener un mayor número de cables involucrados. Y esto juega un papel importante las poleas. Aumentamos la capacidad de carga, aunque sacrificamos la velocidad de movimiento, ¿sí? Entre más cuerdas nosotros incorporemos, obviamente en esta cuerda, que tendría una capacidad de carga definida, si agrego más cuerdas, pues podremos montar en él elementos de mayor peso, ¿sí? Y estos se van a mover muy lento debido al número de cuerdas que en ellos se involucren. Y es precisamente en eso en donde nos vamos a enfocar. ¿Cómo obtener la relación de movimiento entre dos cuerpos? Para esto, reitero, me interesaría que revisáramos la metodología para obtener la ecuación de desplazamientos, que es precisamente la ecuación con la que vamos a poder establecer la relación de movimiento entre un cuerpo y otro, ¿sí? Ok. Vamos a tomar como ejemplo el sistema que tenemos ilustrado en la figura. Es un sistema que vamos a denominar que es no lineal. Llamaremos lineal el caso en el que, por ejemplo, si tuviéramos una sola polea y una cuerda de donde dependen dos cuerpos, si yo genero un desplazamiento en el cuerpo de la derecha, ¿sí? Y lo quisiera descender 1 metro, al ser solamente una relación lineal y este cuerpo bajar 1 metro, se entiende que el otro cuerpo del otro extremo debería de subir 1 metro. No así en el caso del sistema que estamos ejemplificando. Bien. ¿Está bien la visual hasta ahí? ¿Es clara? Sí, profe. Ok. Bien. Antes de cualquier planteamiento, lo importante es entender cómo se está comportando o cómo se comportaría nuestro sistema. Hablaba yo de simular una situación de un movimiento, generar un planteamiento de movimiento de uno de los cuerpos, de manera que podamos visualizar hacia dónde tendería nuestra ecuación a obtener. En primera instancia, ¿sí? Es un sistema en donde el trazo en azul me representa la cuerda, ¿sí? Cuerda que vamos a considerar tiene por característica que su longitud deberá de ser constante. Es decir, es una cuerda que no es elástica, es inelástica. Y esto nos permitiría plantear que si el bloque
B, yo lo sujeto, lo tengo en reposo. A consecuencia de que la cuerda es inelástica, el bloque A también deberá de estar en reposo. ¿Qué sucedería si la cuerda fuera elástica? Y en ese sentido pensemos en una liga. Solamente por ejemplificar este caso de la elasticidad de un elemento. Si el bloque B yo lo sujeto y lo tengo en reposo, ¿qué sucedería en ese momento con A? Aunque B se encuentre estático, consecuencia de que la cuerda es elástica, A podría estar descendiendo debido a la característica de elasticidad que tendría este elemento. Como en nuestro caso estamos condicionando que nuestra cuerda que vincula a los dos cuerpos es inelástica, si el bloque B está en reposo, en consecuencia A también estará en reposo. ¿Sí? Bien, esa es la primera consideración. Y esa consideración es la en la que se basa precisamente el planteamiento de nuestra ecuación de desplazamientos. ¿Qué es la ecuación de desplazamientos? La ecuación de desplazamientos no tiene una estructura definida. Esta hay que obtenerla, ¿sí? En ese sentido, la única consideración que podemos hacer es que la ecuación de desplazamientos relaciona la longitud de la cuerda, aunque no me interesa qué longitud tiene, simplemente es una condición de que la longitud de la cuerda de característica constante debe de ser igualada con la sumatoria de los tramos que son de magnitud variable. ¿Sí? Ese es el planteamiento general de la ecuación de desplazamientos. Veamos entonces sobre el ejemplo. Decíamos, primero entender cómo opera, cómo funciona nuestro sistema. Es una cuerda de longitud constante, que es el trazo en azul, que relaciona a dos cuerpos, A y B, y cuya relación se lleva a cabo a través del uso de dos poleas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a referenciar a continuación? Voy a simular, voy a ejemplificar, y bueno, en este caso, la ecuación de desplazamientos me deberá de dar como resultado final la relación del movimiento de los cuerpos, es decir, del bloque A y del bloque B. Para el análisis voy a agregar referencia de las poleas, es decir, tengo A, B, voy a llamar polea C y voy a llamar polea D. ¿Sí? Entonces son dos poleas, dos bloques, y la relación entre el bloque A y la polea C, en este caso, esta sí la puedo considerar como una relación lineal. ¿Por qué la llamo relación lineal? Porque si A baja 1 metro, se entiende que esta unión es directa y C, en consecuencia, debería de bajar la misma cantidad que baja A. Es decir, si A baja 1 metro, C baja 1 metro. Para el caso de la transmisión de movimiento, lo único que estaríamos considerando es que las poleas permiten el giro, son cambios de dirección, lo que nos permitiría, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que cómo se va a ver reflejado ese descenso? Voy a tomar como referencia, ¿sí? Que estoy diciendo, en este caso, basados en el eje de la polea en C, el valor unitario de longitud vertical, estoy simulando que A deberá descender 1 metro. ¿Qué se entiende que debe de suceder con B? Tendrá que subir, ¿no, prof? 1 metro. B es correcto que deberá de subir, ¿sí? Cuando A baja, consecuencia de que la longitud
de la cuerda es constante y esta no se incrementa, ¿verdad? B debe de subir. En ese aspecto estamos bien. ¿Sí? Pero ¿cuánto debe de subir B? ¿Están de acuerdo de que si A baja 1 metro, B debe de subir 1 metro? No deberían de ser 2, ¿no? Si A bajara 1 metro y B sube 1 metro, la relación tendría que ser lineal. Decíamos de inicio, la relación entre A y B no es lineal. ¿Sí? ¿Y en qué se basa esta consideración? Que cuando A desciende 1 metro, este extremo de cuerda va a ganar 1 metro, al igual que este extremo de cuerda. ¿Sí? Al bajar, el eje de la polea desciende 1 metro y yo gané 1 metro en este extremo y 1 metro en este extremo. ¿Es correcto? Esa longitud de cuerda se va a ver reflejada en su totalidad en el extremo en B. ¿Cuánto debería de subir B? B debería de subir el valor de la distancia. ¿Un medio? Cada uno de los extremos, es decir, cuando A baja 1 metro, B deberá de subir 2 metros. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Veamos a continuación si este planteamiento, ojo, la relación, la voy a anotar acá. La relación es 1 a 2. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, prof, una pregunta, o sea, no es con respecto ahorita del tema, o sea, es con respecto a las actividades. Si quieren, las atendemos para que le demos continuidad a este y al final resolvemos la parte de la plataforma. ¿Les parece? Por el tiempo de la sesión y la grabación, para que no se pierdan. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Ok, tómenlo en consideración. Al final, dudas sobre su actividad en la plataforma. ¿Sí? Ok. Bien. En este momento, entonces, mi planteamiento quedó de una relación 2 a 1. Borro esto para efectos de trabajar en el esquema. Bien. Vamos a ver qué nos dice la ecuación de desplazamientos. Dijimos que la ecuación de desplazamientos no es más que la relación de la longitud de la cuerda con la sumatoria de los tramos que son de magnitud variable. Bien. Para poder obtener la ecuación de desplazamientos, y aquí lo que vamos a hacer a continuación es establecer la metodología. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un punto como referencia. Recuerden, para poder yo dar solución a algún problema, siempre tengo que estar apoyado en un punto de referencia u origen. En el caso de un movimiento rectilíneo en un sistema bidimensional, pues el origen es el punto de intersección de los ejes o un punto que nosotros asociemos específicamente. Para el caso de los sistemas de poleas, yo no puedo tener un punto específico, sino que tengo que manejar un eje o un plano, ya que los cuerpos están desfasados, ¿sí?, en relación a una orientación del vertical. No tengo la misma línea de movimiento, ¿sí? En ese sentido, el nombre que le vamos a dar es de un nivel dato o un eje dato, ¿sí? Y ese eje dato tendrá por característica ser un punto fijo. El nivel lo vamos a plantear a partir de un punto fijo y que debe de tener relación directa con los cuerpos. Ajá. Entonces, revisemos sobre nuestro sistema. Decíamos que tanto A como B son elementos que se mueven. Como movimiento también refleja la polea en C.
Decíamos, cuando A baja, C va en acompañamiento de A, ¿sí? Y si yo generara el movimiento descendente en B, C subiría también conjuntamente con A. Entonces, A, B y C son elementos móviles. El único que mantiene inalterada su posición, y esto es una simbolización de que es un empotramiento, es una fijación en algún nivel superior a través de un brazo rígido. El único elemento que mantiene su ubicación inalterada es la polea en D. Esa polea en D me va a servir de apoyo y a partir de su eje voy a trazar, ¿sí? A partir del eje voy a trazar lo que vamos a denominar nuestro nivel dato, ¿sí? Entonces, secuencia para el planteamiento de nuestra ecuación de desplazamientos. Punto número 1. Determinación de un nivel dato. Ajá. ¿Ok? Reitero, comentario que habíamos hecho anteriormente y de la revisión de los videos. Cuando me salga de foco, háganme ustedes el señalamiento para que puedan ustedes observar correctamente y no se pierdan. ¿Sí? Punto número 1, nivel dato. Dijimos que ese nivel dato, un punto fijo, y que debe de estar en relación directa con los cuerpos que se van a mover. ¿Sí? Ok. Me interesa, con respecto a la ecuación, involucrar en esa expresión los tramos que son de magnitud variable. ¿Sí? Decíamos, si yo genero un efecto descendente de A va a arrastrar a la polea en C, también hacia abajo, y estos dos tramos de cuerda van a presentar una variación, van a presentar un incremento en su longitud, situación que hará que en consecuencia B suba, ¿sí? Caso contrario, si yo genero el movimiento descendente en B, este tramo de cuerda presenta un incremento en su longitud, consecuencia de que este tramo del eje de la polea en C hacia mi nivel dato van a reducirse, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Estos tramos de cuerda son variables. Bueno, para poder identificar los tramos variables, lo vamos a hacer a la inversa. Es más fácil identificar cuáles son los tramos que son constantes. ¿Y qué tendríamos como tramos constantes? Por debajo de la polea en C, en esta zona, ¿sí? Aquí siempre voy a tener cuerda. En consecuencia, esto no me interesa para efecto de mi ecuación. Esta situación en la polea en C, en la parte inferior, se repite también en la polea en D, en la parte superior. Esta zona de contacto tampoco me interesa para mi ecuación de desplazamientos. ¿Sí? Bien. En el momento en el que estos cuerpos se están moviendo, como máximo, si generáramos un descenso de B, como máximo el eje de la polea en C, lo que podríamos tener es que se alinee con el eje de la polea en D, lo que daría por consecuencia que del nivel dato hacia arriba, esta zona de la cuerda también es constante. La vamos a marcar. ¿Sí? Y en ese momento, al identificar los tramos que son constantes, quedaron libres los tramos que son de magnitud variable. ¿Sí? Entonces, en la secuencia de pasos,
vamos a anotar como segundo punto, punto número 2, eliminar los tramos que son de característica constante. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos ya entonces eliminados los tramos que son de magnitud constante. Siguiente paso. Ya me quedé con los tramos de cuerda que son variables. En ese aspecto, ahora apoyados precisamente en el nivel dato, que dijimos es nuestra referencia de ubicación del cuerpo, de los cuerpos del sistema, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es darles una nomenclatura, es decir, vamos a nombrar esos tramos variables apoyados entonces en el nivel dato, y por eso es importante que este nivel esté vinculado, esté relacionado con los cuerpos en el sistema. Plantearíamos del nivel dato hacia el bloque B, ¿sí? Yo voy a definir que este tramo de cuerda va a recibir por nombre, que es la posición. Recuerden que la estábamos referenciando como S. Aquí ustedes pudieran utilizar la nomenclatura que gusten, podrían utilizar Y, la variable que utilicen. Yo me ajusto a que la posición en la bibliografía se representa con la letra S. Y es la posición del bloque B. ¿Sí? Esa nomenclatura tendría este extremo de cuerda. Para el caso de estos dos, yo no necesito asignarle un nombre a cada uno, sino que a partir del nivel dato, hacia el eje de la polea en C, yo voy a decir que la posición de la polea en C directamente es la polea en C, ¿sí? Pero no me interesa relacionar el movimiento de B con C, sino de B con A. Y la relación que existe entre C y A es lineal. Entonces, yo podría decir que esto, al ser lineal, me da la referencia de A, y por nombre a esta distancia desde el nivel dato al eje de la polea, le voy a dar como referencia que es la posición de A, ¿sí? Con este nombre, yo estoy identificando estos dos tramos de cuerda, ¿sí? Bien. Entonces, hecho esto, el siguiente punto a referenciar aquí sería punto número 3, asignar una nomenclatura a los tramos variables, ¿sí? Estamos, dándole nombre a nuestros tramos que son de magnitud variable, ¿ok? Regresemos entonces. Ya tengo identificado cuáles son los tramos variables, ya les asigné un nombre. Entonces, a continuación, lo que corresponde es ya estructurar nuestra ecuación. Y dijimos entonces que mi ecuación relaciona la longitud de la cuerda, L, ¿sí?, con la sumatoria de los tramos que son de magnitud variable. ¿Y qué tramos son de magnitud variable? Lo voy a poner en el orden, ¿verdad? Estas dos cuerdas, nombradas como SA, dijimos son variables en igual proporción de longitud. Por consecuencia, entonces tengo dos cuerdas nombradas como SA o posición de A.
En mi ecuación tendríamos entonces 2SA, dos veces una cuerda nombrada como SA, más una sola cuerda que le dimos por nombre posición de B. ¿Ok? ¿Sí? Y de esta forma he obtenido ya mi ecuación de desplazamientos. Esto es lo que yo busco para que me describa la relación de movimiento del cuerpo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de establecer esta ecuación de desplazamientos? Hasta aquí es un planteamiento de estructura meramente matemática. Habíamos señalado un ejemplo de las condiciones que queríamos simular, recrear, al momento de hacer el descenso del bloque A con respecto al del bloque B. Veamos, la ecuación de desplazamientos, entonces, está definiendo la longitud de la cuerda, que no sé qué longitud pueda tener. Puede ser unos cuantos metros, puede ser una cantidad considerable de metros. Esa longitud a mí no me interesa, solamente estoy asociando la relación del movimiento. Voy a señalar, recuerden, cuando yo establezco una ecuación, es la relación de dos elementos vinculados entre sí a través de un signo. En este caso se iguala la longitud de la cuerda con el segundo miembro constituido por dos elementos, que es la posición de A y la posición de B. Cuando nosotros hacemos esta operación de despeje, ¿sí?, y señalamos que si un elemento está sumando, pasa al segundo elemento cambiando su operación, es decir, si está sumando pasaría restando o viceversa, y en el caso de la multiplicación, si está multiplicando, pasa dividiendo. Eso lo hacemos de una forma muy mecánica. Lo que tiene implícito todo ese procedimiento es, para no alterar la estructura de la igualdad, ¿sí?, toda situación que yo refleje en uno de los elementos, ya sea el primer miembro o el segundo miembro de la igualdad, la tengo que replicar en el elemento contrario para no alterar esa condición de igualdad. Es decir, si yo aquí esta estructura en el primer miembro hiciera el producto por un valor X, para no alterar esta condición de igualdad, lo que hacemos es el producto también por la misma cantidad X. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo al momento de hacer un despeje. ¿Qué es lo que quiero que asociemos en este caso? Voy a plantear, con respecto a esta estructura, y permítanme corregir, y una observación, vayan tomando el tiempo para que no nos gane con el video. ¿Cuánto tenemos? Faltan 6 minutos. Ok, buen tiempo, ¿no? Gracias. Entonces, es la longitud de la cuerda con característica de ser constante, y esto deberá de ser igual a. Posición de B. Completado por el espacio. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer en este planteamiento? Voy a marcar una delta considerando la variación de la longitud de la cuerda, que esa delta la voy a reflejar también en el segundo miembro de mi igualdad. Es decir, voy a establecer la variación de la longitud, ¿sí? Y por consecuencia me interesa también establecer la variación de los términos que están asociados en el segundo miembro. ¿Ok? Un desarrollo sobre la sumatoria de los términos, y en ese caso sería la variación
de la longitud de la cuerda con característica de ser constante, esto va a ser igual a la variación, a 2 veces el valor de la variación de la posición, esto de los colores, de la posición de A, más la variación de la posición de B. Este término que estaba multiplicando a esta sumatoria, se lo estoy aplicando a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Y dejé fuera de esa variación, de la delta, el término escalar. ¿Qué dijimos con relación? ¿Qué dijimos con relación a la longitud de la cuerda? Que esta es de magnitud constante. Por consecuencia, el valor de la variación de la longitud de la cuerda, ¿cuánto tendría que ser? Como es constante, no existe variación de longitud. Este me daría como resultado que es 0. Y 0 tendría que ser igual, y me quedo con el mismo color, a 2 veces la variación de la posición de A más la variación de la posición de B. Si yo despejo, ¿sí? Tendría que 2 veces la variación de la posición de A. Esto va a ser igual, este término que está sumando va a pasar restando, menos la variación de la posición de B. ¿Sí? Ok. Variación de posición. Delta S, la variación de posición, ¿cómo se calcula? Es la posición final menos la posición inicial. Y esta variación de posición recibe por nombre desplazamiento. ¿Sí es correcto? ¿De qué estamos hablando entonces aquí? 2 veces el valor del desplazamiento generado en A. ¿De cuánto dijimos que iba a ser el desplazamiento que íbamos a simular del bloque A? De 1 metro. Ese desplazamiento es de 1 metro. Me va a dar por resultado menos el valor del desplazamiento que deberá de sufrir B. Si yo desarrollo menos el desplazamiento de B, ¿sí? Entonces, 2 veces el valor del desplazamiento generado en A me va a dar como resultado menos el valor del desplazamiento de B. Si yo hago el producto, entonces quiere decir que el desplazamiento de B como resultado tendría que ser de 2 metros, 2 por 1, si no nos falla la tabla del 1, tendría que ser igual a menos el valor sufrido por, el valor del cambio de posición sufrido por B. ¿Sí me explicó? Dijimos que la relación era 1 a 2. Cuando A baja 1 metro, B debe de subir 2 metros. Y eso es lo que me está reflejando la ecuación. El signo. ¿Qué me representa el signo en el desplazamiento? El sentido del movimiento, que son de sentidos opuestos. Cuando A bajó 1 metro, B debió de haber subido 1 metro. B debió de haber subido 2 metros. ¿Sí se entiende? Entonces, como ven, esta metodología, aquí hizo falta agregar como paso número 4, la obtención o estructuración de la ecuación de
desplazamientos. ¿Ok? Ya se acabó el tiempo, profesor. Perfecto. Entonces, cuando menos queda completo, nos conectamos nuevamente. ¿Vale?